Seguimos en la mesa de este jueves 12 de octubre de 2017. Estamos con Esteban Valenti, Carlos Ramela, Martín Couto y Juan Gavito. Uruguay volvió a hacer noticia internacional este martes cuando la abogada Michelle Suárez asumió su banca en el Senado y se convirtió en la primera legisladora trans en la historia de nuestro país. Fui hostigada, perseguida y sancionada. Hoy en día por muchos soy aplaudida. Y si son las mismas formas de sentir, pensar que en el pasado y ha cambiado la percepción de quienes lo evaluaban, significa que ha habido un cambio. Y ese cambio lo evaluó como positivo. Michelle Suárez, que hoy tiene 33 años, fue la primera mujer trans que obtuvo un título universitario en Uruguay. Fue coautora e impulsora del proyecto de ley de matrimonio igualitario con el colectivo Ovejas Negras. En 2013 se volcó a la militancia político-partidaria. Un año después ocupó un lugar en la lista del espacio 1001 al Senado como suplente de Marcos Carámbula y lo hizo con el compromiso de asumir la banca para impulsar una ley para la población transexual. Fue una de las noticias políticas de estos días. Martín, empezamos contigo. Sí, yo creo que es una noticia que sobre todo debe servir para hablar de ella y para problematizar, entre otras cosas, el por qué es noticia. Ahí tenemos una punta importante. Es decir, es un hecho sobre todo simbólico y esto no le resta importancia ni potencia al hecho, ¿no? Porque los hechos o las cuestiones simbólicas, vaya si tienen importancia. ¿Qué es lo simbólico? Que una persona trans haya entrado a ese parlamento y haya ocupado una banca siendo parte de una población que tiene condiciones de vida en muchos casos del siglo XIX en este Uruguay de hoy. Y lo digo en realidad porque es cierto que han habido cambios muy importantes, hay que reconocerlos, pero sobre todo la urgencia es reconocer todo lo que nos falta. Hay un censo que se hizo, el primer censo sobre población trans, y yo simplemente quiero terminar mi intervención tirándole algunos datos para que entendamos el problema que tenemos en el medio de nuestra sociedad y que no visibilizamos. El ingreso promedio de un hogar en donde hay una persona trans es 7.418 pesos. Sin embargo, el ingreso promedio de una persona trans, del hogar de una persona trans mayor de 51 años, es de 3.764 pesos. La desocupación en esta población asciende al 30%, y si tomamos el 65.3% ocupado, de ese porcentaje solo el 23.5% tiene trabajo formal. Es decir, que el problema de la informalidad en esta población tiene niveles altísimos que Uruguay no conoce para la población general hace mucho tiempo. La edad, porque viven menos. Tiene una esperanza de vida mucho menor que la población en general. La población mayor de 51 años trans es 17%, mientras que la población en general mayor de 51 años es 28.7%. Y por último, la educación, obviamente uno de los grandes desafíos, de los grandes lugares donde se puede cambiar. El promedio de edad de deserción de las personas trans del sistema educativo es 16 años, expulsadas, completamente expulsadas por el sistema educativo, y por las comunidades que lo rodean. El 36.3 terminó primaria, el 32.9 ciclo básico, el 15.1 bachillerato y UTU 5.4 y nivel universitario 5.7. Entonces, la síntesis es, el hecho simbólico es que nos permita visibilizar que en Uruguay tenemos estas realidades y por tanto acelerar algunas respuestas que todavía faltan para cambiar la situación de esta parte de la población. ¿Los demás qué importancia le adjudican a este hecho político? Yo, en primer lugar, celebro que el Frente Amplio incorpore a su bancada a una persona idónea en derecho. Qué buena falta le ha hecho y ha puesto de manifiesto. Sí, pero ojo, no va a ser una presencia permanente. Así que si vas por ese lado, sí, es una compensación parcial. En relación a esa acotación, también diría que la senadora tendría que tener presente que ella representa a toda la sociedad, o en todo caso un proyecto político, un partido, no a un colectivo en particular. Lo representa el colectivo en otras facetas, pero una vez que llega a la banca no viene solo para eso, como parece haber sido esta la estrategia del Frente en muchos otros temas, cuando trae un sindicalista para aprobar determinada ley o hacer lobby a favor de determinada ley y después se retira y da paso a otro. En fin, es una estrategia que yo no comparto, pero que se ha puesto de manifiesto. Lo tercero que quisiera decir es que no quisiera que el personaje se trague al legislador. Es decir, indudablemente es un impacto ante la opinión pública, pero esta historia de mirar a Michelle Suárez como un bicho raro, que es horrible porque eso también demuestra discriminación,
no puede ser incentivada ni admitida. Pasado el primer impacto, lo que hay que evaluar es su actuación como legisladora. Creo que eso es lo que a todos nos importa. Y por último, en relación a lo que decía Martín, yo creo que su mérito está justamente en provenir de un colectivo con menos oportunidades sociales, pero la evolución conceptual e ideológica es también sorprendente dentro de la izquierda. No olvidemos que los homosexuales en Cuba eran mandados a los campos de trabajo, en la China de Mao hasta los castraban, y en la Unión Soviética los gulag. O sea que no es un patrimonio de la sociedad capitalista, como he visto en algunas de las marchas, decir que esto es producto de tal y tal cosa, sino que tenemos que admitir que es una situación social y que ha habido una evolución social. Si mezclamos esto con lo ideológico político, estamos mal. Martín, ¿tú ibas a responder algo de lo que señalaba Juan? Muchas cosas, pensé que el resto de los compañeros iban a opinar. Vamos a seguir con la palabra, entonces vamos a Esteban primero. Yo, escuché esa sesión, obviamente que haya la mayor variedad de representación en el Parlamento me parece muy importante. En este caso es otra sensibilidad, notoriamente es otra sensibilidad. Una cosa que me congratulé, ¿no? Que yo no lo había visto, en el sentido que como no miran mucho la asunción de los nuevos parlamentarios, pero todos los parlamentarios, todos los partidos en este país fueron, la saludaron, se acercaron. Eso es civilización política. Pero así, me quedé mirándolo nada más que para ver. No pasa en muchos lados, digo, no con ella, porque ella haya sido, representante de un determinado colectivo, sino con un parlamentario nuevo. Hay un gesto de cosa que a mí me resultaría dificilísimo, por como soy, ¿no? Entonces, la otra cosa es que yo creo que los datos que tú aportás son ciertos, porque también hay que ver la evolución, ¿no? También hay que ver la evolución, porque si no, hace muchos años que hoy el Uruguay es el país más friendly, para decir el nombre que se usa, pero por lejos de América Latina. Están todas las guías. Absolutamente, es decir, ha cambiado, y ha cambiado hace bastantes años, ha venido cambiando, porque efectivamente, ni que hablar que en el último periodo puede haber habido un impulso importante, pero el Uruguay es un país que se tiene que sentir orgulloso de su diferencia, al punto que yo creo que eso de las ovejas negras en algún momento lo van a tener que revisar, ¿no? Me parece que ya no son tan ovejas negras, de momento que acá vienen de todos lados, especialmente turistas, digamos, del colectivo LGTBI, vienen al Uruguay. Ahora, la otra cosa que también considero que eso de que haya un abogado, aunque sea poco tiempo, también le va a dar la sensibilidad de que es bueno tener gente que conozca de leyes en un lugar donde se escriben las leyes y se votan las leyes. El otro aspecto que me parece importante, digamos, que creo, es reconocer que la izquierda en eso tuvo cambios radicales. A ver, le voy a decir yo, para que no se considere. Yo tenía una visión absolutamente diferente, al punto que yo me atenía a los estatutos del Partido Comunista, que no lo decían explícitamente, pero yo te puedo asegurar que en el Partido Comunista el tema de los homosexuales estaba absolutamente proscripto. Y lo voy a decir con todas las letras, proscripto. Y que en el resto de la izquierda te diría que había, y que pasó en los países socialistas, pasó en Cuba, pasó en... Bueno, yo creo que es bueno reconocerlo, porque si pasan las cosas sin que haya una explicación racional, ¿por qué pasan? Yo primero, como liberal que me considero y como persona humanista, celebro que vayan quedando de lado en alguna medida, aunque falte mucho, todo tipo de discriminación o todo tipo de postergación para personas por sus inclinaciones, su forma de vivir, lo que sea. Creo que desde ese punto de vista es algo a festejar y a considerar como un hecho muy positivo que una persona que integra un grupo con las postergaciones y los problemas de exclusión que tienen estos grupos haya sido primero abogada y ahora legisladora. Creo que es algo realmente a valorar y a considerar como un hecho positivo para el país en su conjunto. Lo segundo, creo que, como decía Gabito, pasado el impacto del momento inicial,
Lo que corresponde es medirla como legisladora, como profesional, como técnica, porque el Parlamento en definitiva no se llega por ser trans o por ser etéreo o por ser lo que sea. Se debería... Etéreo. Llegan unos cuantos etéreos. Ahora, sería... Independientemente de eso, llegan solo héteros, ¿no? Bueno, si no llegan personas trans. Lo deseable sería que lleguen los mejores, los más calificados, los más preparados y los que le puedan dar un mejor servicio a la patria. O sea que yo no tengo nada que objetar, al revés, aplaudo esta situación, pero lo que espero es que en el fondo esto no sea un tema de, porque se convertiría también en una especie de discriminación para otro lado, de que, bueno, por su condición de tal merece el lugar. No, lo logró, es un gran mérito, pero ahora lo que queremos es una legisladora capaz, preparada e inteligente y que actúe de la forma más sensata posible. En definitiva, eso es lo que nos debe importar a las personas que queremos que el Parlamento funcione de la mejor manera. Y en ese sentido, que el Frente incorpore, más allá que sea a tiempo parcial, pero estará asesorando en algún rubro a una abogada en su bancada, es un hecho. Y una abogada que, según tengo entendido, tuvo excelentes calificaciones a nivel universitario, es un hecho muy positivo porque va a agregar una voz calificada. Sí, brevemente, yo creo que es político e ideológico este tema. Cuando hablamos de las representaciones en la sociedad, de cómo se representan, quiénes representan, de qué forma acceden, estamos ante temas políticos e ideológicos. Después podemos charlar un rato más sobre si es partidario, ¿no? Pero diferenciemos lo político en general de lo político partidario. Yo comparto que no es mejor persona, ni mejor profesional, ni mejor legisladora por ser trans. De ninguna manera. Comparto absolutamente. Y es cierto que es una gran abogada por todas las referencias que tengo. Pero no se trata de Michelle Suárez. Por eso yo decía, es una cuestión simbólica que nos permita pensar, porque si bien formalmente no hay restricciones para el acceso, hay determinada población que siempre ha accedido más, ¿no? Acá se habla de abogados. Bueno, los abogados, vaya que han accedido y muchísimo a ámbitos de gobierno en donde no solo hay que conocer de derecho, hay que conocer de economía, hay que saber de educación, hay que saber de sociología, etcétera. Y creo que incluso no se puede sustituir el trabajo de asesoría pensando en poner legisladores. Los legisladores y el Parlamento tiene formas de asesorarse y de tener batallones de abogados, independientemente de quién ocupe esa banca. Yo creo que comparto con Esteban que ha habido un gran avance, pero ojo con creernos el país de las maravillas. En este siglo XXI, un entrenador de la selección uruguaya de fútbol dijo que no admitiría homosexuales. Es decir, si uno empieza a repasar la historia, ve que no es hace tanto tiempo que empezó el cambio. Y además hay que ver si ese cambio se da en todas las regiones, en todos los territorios, en todas las clases sociales. Es decir, cuán abierto y cuán friendly, decía Esteban, es decir, amigable con la diversidad sexual, es este país, en algunos lugares y en otros no, en algunas clases, en algunas profesiones, en algunas actividades deportivas, culturales, etcétera. Eso pasa también con las mujeres. Por supuesto. Y lo último que agrego es... No son la minoría. Lo último que agrego es, yo conozco algunas historias sobre el Partido Comunista, soy hijo de ex militantes comunistas, y lo planteo incluso en actividades públicas porque lo planteo desde el cariño de una historia compartida, la revisión que hay que hacer. Ahora, solo hablamos del Frente Amplio. Y en este siglo XXI, este año, un diputado blanco, que no estoy convencido que no tiene que ver con la opinión de todo el Partido Nacional, ni mucho menos, pero se animó a acusar de pedofilia y de zoofilia a las personas simplemente por su orientación sexual. Entonces yo lo que invito es como... Frente Amplista dijo oligarca puto. Sin duda, claro, pero es que yo no estoy hablando de una cuestión partidaria. Y capaz que yo lo que digo es, revisemos... Esteban, si vas a hablar, acércate al micrófono, porque tus murmullos no... Lo único que digo antes de dejar hablar a Esteban es, no es una cuestión partidaria que nos divida entre partidos de quién discrimina más o menos. Ahora, revisemos entonces todo el sistema político. Y está bien dentro de eso, y como Frente Amplista tengo la responsabilidad de revisar particularmente a la izquierda, y quiero ser particularmente justo y duro con la crítica cuando corresponda, y creo que en este caso, por supuesto, corresponde.